cordial saludo a todos ustedes que cada domingo leen y escuchan los comentarios de nuestra columna de opinión. Este es un espacio de análisis, reflexión, interpretación alrededor de temas y problemas que tienen que ver con nuestra vida local, regional, nacional e internacional. En esto ha consistido el esfuerzo en este espacio académico que durante los últimos años hemos mantenido de manera continua y permanente. En esta ocasión quiero compartir con ustedes, o mejor, retomar una reflexión que hemos hecho en otros momentos y con la cual hemos tratado de explicar un tema de inmensa importancia para el país. Tiene que ver con los proyectos de ley estatutaria que pretenden reformar la Constitución para convertir la educación en un derecho fundamental de carácter progresivo garantizado por el Estado, y la reforma a la Ley 30 de 1992, que es la ley que rige la educación superior. Esos son dos temas centrales que han ocupado la agenda del sector educativo en el último año y que recientemente fueron radicados en el Congreso de la República, y es allí, en ese escenario, donde se están abriendo los espacios de deliberación para escuchar a todos los actores del sector de la educación de este país y, por supuesto, a los actores organizados de la sociedad civil, para que de allí emerja en esa deliberación que lidera el Congreso unas reformas serias, estructurales, que hagan de la educación un derecho fundamental. Y en el marco de esa discusión que emprende el Congreso, el sistema universitario estatal ha hecho sus aportes. En el último Consejo de Rectores, los 34 rectores de las universidades públicas del país que hacemos parte del sistema universitario estatal SUBE, le dimos la responsabilidad al comité asesor del SUBE, el comité de vicerrectores administrativos y financieros, que durante un lapso de tiempo de 2 meses que se establecieron con una metodología de trabajo, pues se hiciera una revisión exhaustiva de todo el articulado de reforma de la Ley 30 para, como sistema, presentar al Ministerio de Educación Nacional nuestras observaciones para que ese proyecto se robustezca, para que ese proyecto se complemente y se fortalezca, pensando siempre en el país y en la educación del país. Como hemos reiterado en otros momentos, el SUBE coincide con la reforma, apoya la reforma y la apoya desde los aportes que el sistema hace, desde su experiencia, desde su conocimiento, para que esa reforma pueda salir bien fortalecida, respondiendo a lo que el país realmente necesita. Así que el pasado 14 de septiembre, luego de ese trabajo que acabo de explicar por parte del comité asesor del SUBE, de vicerrectores administrativos y financieros, le enviamos las observaciones que, a nuestro juicio y con base en nuestra experiencia, deben tenerse en cuenta para que ese trámite de esa reforma se pueda fortalecer. Y, en consecuencia, la columna de hoy y las columnas posteriores van precisamente a dar a conocer a la opinión pública, al sector de la educación, cuáles han sido los aportes del SUBE para fortalecer el articulado de reforma a la Ley 30. Así que esto es muy, muy importante, porque consideramos que, como un actor del sector de la educación pública de este país, pues tenemos muchas cosas que decir, mucho que aportar en este trámite legislativo que inicia el Congreso de la República. Así que comienzo hoy con ese análisis, esa construcción que acabo de mencionar, para compartirlo con el sector y con la opinión pública del país. En consecuencia, he llamado esta columna de hoy Aportes a la reforma de la educación superior. El pasado 14 de septiembre, luego de un análisis llevado a cabo por la Comisión Técnica de Vicerrectores Administrativos y Financieros del Sistema Universitario Estatal SUBE, fueron remitidas las observaciones y propuestas sobre el proyecto de ley estatutaria de la educación superior y articulado de reforma de la Ley 30 de 1992. Esto con el fin de que sean tenidas en cuenta por parte del Ministerio de Educación Nacional y el Congreso de la República. En relación con lo propuesto en el artículo 74 del proyecto de ley concerniente con la formalización laboral de los profesores universitarios, desde el SUBE proponemos la inclusión de un nuevo artículo,
el cual mencione que la normatividad actual permite 3 tipos de vinculación para los docentes universitarios: planta, ocasional y cátedra, razón por la cual no debe usarse el término formalización laboral, en atención a que a la fecha toda la vinculación docente en las universidades públicas es formal y reglamentaria. En este sentido, esta propuesta del artículo nuevo va en función de fortalecer la norma, debido a que las formas de contratación son legales. Al respecto, si lo que quiere enfatizar la propuesta de reforma del MEN es el aumento gradual de los docentes de planta y ocasionales, sería importante mencionar que a través del SUBE se ha propuesto desde el año 2011 alcanzar una composición en la vinculación docente en donde el 70% de estos sean de planta, el 20% ocasionales y 10% cátedra. Sin embargo, esta propuesta debe tener la respectiva fuente de financiación, dado que para alcanzar una composición docente se requiere 2.9 billones de pesos adicionales para el sistema, a la base presupuestal, porque es un gasto permanente. Es importante resaltar que el tránsito de un docente catedrático u ocasional a planta debe realizarse a través de concurso público de mérito. En cuanto al artículo 81 del proyecto de reforma de la Ley 30, que plantea, abro comillas, créase el sistema de universidades del Estado integrado por todas las instituciones de educación superior estatales u oficiales. Sobre esta modificación al artículo 81 de la Ley 30 de 1992, es necesario tener claro que las universidades públicas son entes universitarios autónomos según la Constitución Política, que tienen unas características particulares, reglamentación propia y un régimen especial. No son establecimientos públicos, razón por la que deben conservar su sistema de universidades estatales SUB. Por otro lado, las instituciones técnicas, tecnológicas y universitarias deben tener su consideración particular en la Ley 30, en función de su reglamentación y características propias. Si bien se entiende la iniciativa de tener un sistema integrado en todas las instituciones de educación superior pública del país, es necesario garantizar la autonomía de los entes universitarios autónomos y su asociación. De igual forma, no debe desconocerse el papel tan importante que ha efectuado el sistema universitario estatal SUBE durante todos estos años. Al respecto de requerirse la modificación a la Ley 30, se deberá plantear en otro artículo la creación del sistema de instituciones de educación superior estatales, sin que el mismo desvirtúe o elimine el sistema universitario estatal conformado por el conjunto de universidades públicas de Colombia y representado por sus respectivos rectores. En esta columna abordo 2 artículos de varios que hacen parte de esta propuesta enviada al Ministerio de Educación Nacional y al Congreso de la República, y con el cual, pues, como sistema universitario estatal, vamos a participar de los debates, de las audiencias públicas que el Congreso de la República lidere en los próximos meses. Aquí, en este análisis de esta columna de opinión, he tocado 2 artículos, el artículo 74 y el artículo 71. El artículo 74 del proyecto de ley de reforma a la Ley 30 habla de la formalización laboral de los profesores universitarios. Un tema que en otros momentos, en otros escenarios, nosotros desde el SUBE hemos dado argumentos jurídicos al respecto. Y el tema de vinculación de docentes de planta a la carrera, pues el SUBE hace muchos años lo ha venido planteando, en consonancia con la necesidad que el sector y que el estamento profesoral organizado en cada uno de sus sindicatos también ha exigido. Como SUBE, nosotros propusimos que el 70% de los profesores de las universidades públicas fueran de planta y que el 20% ocasionales y un 10% catedráticos, es decir, volver sus cosas a su estado natural, al estado normal. Aquí esto se ha desvirtuado, se ha desconfigurado, porque ante la falta de recursos para vinculación docente, la nómina de profesores catedráticos y ocasionales ha suplido la vinculación de profesores de planta. Eso hay que corregirlo.
pero eso tiene unos costos que el SUBE ha proyectado y ha cuantificado. Se requieren 2.9 billones de pesos para que el 70% de los profesores universitarios de las 34 universidades públicas del país sean de planta o de carrera. Y eso, por supuesto, va a tener un impacto en los indicadores de calidad, porque un profesor de planta soporta de manera permanente, continua, todos los procesos misionales de docencia, investigación y proyección social. Hoy eso no sucede, pero en ese artículo 74 de ese proyecto de reforma de la Ley 30 se habla de formalización laboral. Y nosotros hemos dicho, pues las universidades públicas, todos los funcionarios, todos los profesores que hacen parte de las universidades públicas tienen un contrato formal, de acuerdo a su tipología. Tenemos profesores de carrera o de planta, tenemos profesores ocasionales y tenemos profesores cátedra. Pero todos están vinculados formalmente, de manera reglamentaria y ajustado a lo que se establece en Colombia de acuerdo a las leyes laborales. Es decir, ninguna vinculación de profesores universitarios en Colombia, en las universidades públicas, es informal, es decir, es formal. Entonces, hablar de una formalización laboral no puede concebirse como un proceso automático de pasar de una vinculación a otra. Todo ello requiere concursos públicos de mérito, como lo establece la reglamentación en el país, como lo establece la Constitución Política de Colombia y muchas sentencias de la Corte Constitucional. Pero para hacer concursos públicos de mérito se requiere recursos financieros. Es decir, allí hacemos, digamos, un aporte a ese artículo cuando desconoce que en Colombia la vinculación de los docentes en las universidades públicas es formal y ratificamos la necesidad de que el 70% de los profesores de las universidades públicas sean de planta y también la necesidad de cuántos recursos se requiere para lograr ese objetivo. Entonces, allí hemos hecho, con relación a ese artículo 74 del proyecto de reforma a la Ley 30, esas observaciones y esas claridades. Y en cuanto al artículo 81, también hemos sido claros, porque el artículo 81 del proyecto de reforma que se radicó establece desaparecer el sistema universitario estatal, integrarlo en algo que se llama un sistema de universidades estatales, donde se incluya las técnicas, las tecnológicas, las universitarias y las universidades públicas. Nosotros hemos dicho, como muy bien lo planteo aquí, que las universidades públicas de Colombia, las 34, somos entes universitarios autónomos. Sí, esa autonomía es administrativa, financiera y académica, sin que ello desconozca la Constitución o violente la Constitución. Y en consecuencia no puede desaparecerse el SUBE. El SUBE debe permanecer. El SUBE ha hecho grandes aportes a la educación superior pública del país, como ustedes muy bien lo han visto, de manera técnica, rigurosa, con proyecciones, con datos, con información. El SUBE hay que preservarlo y hay que defenderlo, tal y cual como está en la actual Ley 30. El espíritu del SUBE es precisamente integración, es constituir un sistema que comparta capacidades en función del fortalecimiento de las universidades y en función de los territorios. Así que, pues, con relación a este artículo 81, consideramos que, si bien es cierto, las instituciones técnicas, tecnológicas y universitarias públicas pueden constituir también un sistema, pero que no desaparezca el sistema universitario estatal por lo que ha significado, por lo que significa, por los aportes que ha hecho a la educación pública del país, tal y cual como hoy funciona el sistema universitario. Así que quiero dejar esos dos artículos, digamos, las observaciones que hacemos. En las próximas columnas voy a continuar con los otros artículos. Hay un tema central que es el tema financiero, que es la reforma del 86-87, que fue priorizado en el Plan Nacional de Desarrollo y que requiere viabilizarse. Porque reformar el artículo 86-87, como hemos insistido, es construir un nuevo modelo de financiación de la universidad pública, donde una variable importante es vinculación de profesores. Si nosotros reformamos el artículo 86-87, estaremos vinculando en los próximos 8 años 3.000 nuevos profesores de planta. ¿Sí? Porque cambia el modelo financiero de las universidades públicas en cuanto a la fuente de transferencia que hoy es el IPC y que es una fuente ya deficitaria que no soporta el crecimiento de las universidades públicas de Colombia. Así que, digamos, también ahí hacemos observaciones y nuevamente insistimos en que es necesario paralelo, digamos, al trámite de la reforma de la ley estatutaria y del articulado de reforma de la ley 30, que se haga énfasis en
el proyecto de reforma del artículo 86 y 87, que ya surtió su primer debate favorable en la Comisión Sexta de la Cámara de Representantes y que requiere todo el trámite legislativo siguiente. Es prioritario. Ahí se daría un salto importante en términos de transformación y sostenibilidad de las universidades públicas de Colombia. Así que dejo esta reflexión con relación a estos dos artículos, el artículo 74, que tiene que ver con el tema de formalización laboral, y el artículo 81, que tiene que ver con mantener el sistema universitario estatal colombiano. Así que allí va, digamos, el primer aporte, la contribución de lo que en este documento que le enviamos al Ministerio de Educación Nacional de parte del sistema universitario estatal con relación a los proyectos de reforma a la educación superior que hoy cursan en el Congreso de la República. Muchas gracias.